Nuestra invitada de hoy sobrevivió momentos que pudieron destruirla emocionalmente. Fue secuestrada embarazada de 5 meses. Le apuntaron con armas. Vivió ataques de pánico mientras temía por la vida de su hijo. Años después, tuvo que enfrentar otro dolor aún más profundo. Ver a su pequeño hijo conectado a máquinas en coma y luchando por sobrevivir después de un accidente automovilístico. Recibimos aquí, en los estudios de Nuestra Gente, a la pastora Johanna Cruz. Muchísimas gracias, pastora, por estar con nosotros. Gracias, para mí es un privilegio y un honor que poder estar aquí compartiendo con ustedes. Quisiera que fuéramos un poquito a la República Dominicana, Claro que es que tu sí. país de origen y mi país también. Claro que sí. Bueno, me crié bien pequeña en la República Dominicana. Viajé a los Estados Unidos a la edad de 8 años, pero prácticamente mi niñez la viví allá. Aprendí mucho de la cultura y amo mi país también. Yo sé que también, Claro. al igual que tú. Sí, y nos encanta, ¿verdad? Sí. Poder hablar de nuestras raíces, sobre todo cuando estamos aportando tanto en nuestras comunidades latinas aquí en los Estados Unidos. Pero antes de dar ese viaje tan largo y tomar ese vuelo, ¿cómo fue crecer en Santo Domingo? Crecer en Santo Domingo fue algo bien hermoso. Aprendí cómo ser una niña ejemplar, aprendí a limpiar, a cocinar, aprendí a comer. Creo que le doy gracias, ¿verdad?, a Dios por mi familia que me crió, mis tías. Me crié con mis tías en la República Dominicana y ellas me enseñaron muchas costumbres, buenas costumbres, que la he podido adaptar a mi vida de mujer ahora. Y una vez sales de la República Dominicana, saliste una niña como Una quiera, niña de 8 años. de 8 años. ¿Hacia qué estado? Hacia New Jersey. ¿Qué Jersey cambio? City, New Jersey. Ese Sí. cambio. Desde el avión todo fue like wow, un cambio bien grande, pero sabemos que Dios siempre tiene planes y propósitos. Cuando Él permite movernos es porque algo Él hará por medio de nosotros, y le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de estar en este país y poder ser de bendición. ¿Tú has tenido siempre una conexión muy fuerte con Dios desde muy pequeñita? Desde muy pequeñita, mi mamá siempre me crió en el evangelio, me crió en la iglesia. Yo puedo decirte que muchas de mis batallas que yo he peleado como mujer, como adulta, le doy gracias a Dios por todo lo que aprendí en la iglesia desde pequeña. Todas las enseñanzas de las maestras, de los estudios bíblicos, y eso es lo que aplico a mi vida ahora como adulta. Muchas cosas que aprendí. Y mucho de lo que te ha pasado en tu vida ha tenido que ver para tú salir hacia adelante, esa fortaleza. Claro que sí, creo que Dios no se equivoca y creo que Él permitió que yo me criara en la iglesia porque Él sabía todas las cosas que yo iba a pasar. Y cada proceso que pasé, una historia, por ejemplo, como la historia de David, que enfrentó al gigante y pudo vencer al gigante con la ayuda de Dios. Y a veces vienen gigantes a tu vida y tú recuerdas, espérate, si David venció al gigante y Dios estuvo con él, pues yo también puedo vencer cualquier gigante que pueda venir a mi vida con la ayuda de Dios. Y fueron como esas historias que yo recordaba y yo decía, porque la palabra tiene poder, y yo recordaba, mira, si David pudo, si María pudo, si Moisés pudo, entonces yo puedo. Y creo que me ayudó mucho las enseñanzas que aprendí en la iglesia desde niña para yo poder vencer todas las situaciones que enfrenté como adulta. Ya, y a propósito de esa adultez, y lo decía en la introducción, la situación tan difícil que pasaste en New Jersey, Sí. que fuiste secuestrada, estabas embarazada. Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ya me crié en la iglesia, pero ya en mi edad de juventud empecé a dejar los caminos del Señor, empecé a conocer personas. En esta temporada conocí a un muchacho que fue mi pareja por 6 años, el papá de mi hijo. Una persona buena, pero en esa juventud, ¿verdad?, inmadura,
se cometió muchos errores, y en uno de esos, esas cosas que de la vida donde la persona comienza a hacer cosas que no debe hacer, empezó a hacer unos negocios desde New Jersey a Manhattan, tenían que ver con asuntos de narcotráfico, y en una de esas situaciones que él se involucró, estaban buscándolo a él y no lo encontraban, entonces me encontraron a mí. Eran 3 hombres, llegaron a la casa de mi amiga y me dijeron, tú te vas con nosotros, si tu pareja no aparece con nuestro dinero, pues tú pagarías las consecuencias. Y ahí ellos me tomaron y me entraron en el carro, yo sola, 5 meses de embarazo y 3 hombres que yo no conozco, y me llevaron hacia mi apartamento, donde cuando llegamos allá ellos empezaron a buscar los closets y me repetían, si él no aparece, tú pagarás las consecuencias, si él no aparece, tú pagarás las consecuencias. Y mientras todo eso ocurría en tu cabeza, yo estaba asustada, yo decía, ¿qué está pasando? Pero llegó un momento donde hice lo que me enseñaron desde pequeña, a orar. Y en ese mismo momento yo clamé a Dios y yo le dije, Señor, ayúdame. Y fue un clamor que salió de mi alma, de mi corazón hacia Dios, de lo más profundo, y ahí pude ver la mano de Dios al instante. ¿cómo? Pues uno de los muchachos dijeron, un momento, yo la estoy viendo a ella aquí en el piso, pero de repente, en vez de verla a ella, vi a mi mujer y mis hijos en lugar de ella. Y él dijo, tenemos que salir de aquí, algo está sucediendo. Y uno de los muchachos le dijo, mira, tú estás loco, no podemos irnos de aquí, necesitamos nuestro dinero, necesitamos resolver esto. Y él dijo, tú no entiendes que hay algo sobre la vida de esta muchacha que tenemos que dejarla tranquila ahora mismo. Y de repente ellos se pararon y se fueron corriendo. En ese momento que tú tenías estos hombres apuntándote con un arma, Con un arma. ¿entraste en pánico antes de ese momento de luz, ese rayo de milagro que Sí. recibiste? En ese momento me dio un ataque de pánico. En ese momento empecé a respirar bien rápido, sentía que me ahogaba, sentía que el bebé se iba a salir por la boca. O sea, fue algo horrible, fue un sentimiento, un sentir de que no sabía qué iba a hacer, no sabía qué me iba a pasar, qué le iba a pasar a mi hijo. Y en ese instante recordé esa maestra en la escuela dominical que me decía, si necesitas ayuda, llama a Jesús. Órale a Dios. Y eso fue lo que hice. Por eso también creo que es importante instruir al niño a los caminos del Señor, porque cuando tengan esos momentos difíciles, en vez de ellos recurrir a lo que no deben recurrir, ellos van a recurrir a Dios. ¿Y qué secuela de ese momento dejó en tu vida? Yo recuerdo siempre cómo Dios me ayudó, cómo yo le clamé a Dios y Él me respondió. Luego de ese momento fue un proceso de sanidad, un proceso de perdón, porque también tuve que perdonar a mi pareja que me permitió pasar por todo eso. Y fue un proceso duro donde yo tuve que tomar una decisión si me quedaba sufriendo, llorando por todo lo que me había pasado o si me levantaba. Y permitía que todas esas situaciones me ayudaran a crecer y me ayudaran para que yo fuera una mujer que pueda ayudar a otras personas. Y ese hijo que venía en camino, Wow, sí. Dios estaba preparando algo grande para él. Sí, sí. Aunque tuviste nuevamente que pasar por una situación difícil. Cuéntanos qué pasó con tu hijo que tuvo un accidente. Sí, cuando pasamos el proceso del secuestro, mi hijo tenía 5 meses, yo tenía 5 meses de embarazo. Y cuando tuvimos el accidente, él tenía 6 añitos de edad. Estábamos en un ensayo de música y una señora se me sienta al lado y me dice, ¿ese es tu hijo? Yo le dije, sí, porque él estaba jugando con las baterías y ella dijo, yo te quiero decir que ese muchacho va a ser un gran hombre.
Dios tiene planes y propósitos con él. Y ella me decía, ¿tú lo crees? Y yo le decía, sí. Y ella volvía y me repetía, ¿pero segura que lo crees? Y yo la miraba y le decía, sí, señora, yo lo creo. Ujú. Y ella me decía, ¿pero estás segura? Y yo, sí, claro. Y ella me insistía, recuerda que Dios tiene planes con él. Y esa misma noche de camino hacia Orlando, desde Ocala, que estábamos en el ensayo, tuvimos un accidente de auto, donde mi hijo sufrió un trauma y un golpe cerebral. Entonces eso fue, tú sabes, el caos. Imagínate, todo está bien y de repente un accidente, el helicóptero, los doctores, todo fue como una tormenta que se desató en ese momento. Pero de repente recordé la voz de aquella señora que me dijo, Dios tiene planes con él va a ser un poderoso hombre, él va a ser un hombre de Dios, con propósito. Y esa palabra fue la que me sostuvo todo ese proceso del accidente, donde tuve que creer que él se iba a levantar de ahí. Y ese momento, tú recordando esas palabras de esta señora, pero sin embargo, estás viendo a tu hijo en intensivo. Y entonces, ese clamor a Dios. Eso es como cuando tú ves lo contrario, pero acabaste de recibir una palabra y tienes que decidir, o le creo a Dios lo que me acaba de hablar, sus promesas sobre mi hijo, sobre mi familia, o le creo a lo que están viendo mis ojos. Obviamente lo que están viendo mis ojos es más real porque es palpable, o sea, Claro. está sucediendo, pero ahí es donde viene la fe. Y la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no veo. Aunque yo esté viendo lo contrario, pero ya hay una palabra. Entonces, esa palabra me da la fuerza para yo seguir hacia adelante y creerle a Dios. Y en ese momento, cuando los doctores entraron y dijeron, el niño está en coma, está sangrando, está teniendo, fue un golpe cerebral bien fuerte, no lo aseguramos, no le aseguramos su vida. Y en ese momento yo recordé nuevamente esa palabra de esa señora y le dije a los doctores, denme sus manos porque yo quiero orar con ustedes, porque yo sé que Dios lo va a usar a ustedes para que le va a dar la sabiduría para que ustedes intervengan en la vida de mi hijo. Y ellos muy respetuosos me tomaron la mano, yo oré con ellos. Y esa palabra de esa señora que seguía resonando, ¿verdad?, en mi espíritu, en mi mente, yo la seguía declarando, yo seguía diciendo, mi hijo se va a levantar de ahí. Dios me dijo que tiene propósito. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él me prometió algo, Él lo va a cumplir. Y yo me aferré a esa fe, a esa palabra, hasta que un día estaba sentada al lado de Él. Y mientras Él estaba todo entubado y pasaban los días y Él estaba en coma, y de repente yo escucho una voz que me dice, mami. Y cuando yo miro, mi hijo había despertado de la coma. Y a ellos le dije, gracias Señor, porque tú cumples lo que tú prometes. Pero yo siempre, yo quiero decir algo de la fe. Y es que la fe tú tienes que alinear la fe con tus palabras. Porque tú no puedes creer algo y después hablar lo opuesto. Y yo en todo momento, mientras la gente que lo iba a visitar me decía, ay, lo sentimos mucho. O sea, mi hijo todavía tenía vida. Exacto. Y ya las personas estaban declarando otras cosas. Y yo le decía, no, pero es que Dios lo va a levantar porque ya Dios me lo dijo. Y esa es la fe que tenemos como madre. O sea, el amor de una madre te va a permitir creer hasta el fin. Claro está que si hubiera sido la voluntad de Dios y Dios hubiera decidido llevarse a mi hijo, pues claro, hubiera sido un proceso, pero al igual Dios te fortalece, Dios te ayuda, Dios te levanta. Pero en ese caso ya Dios me había hablado y ya yo había recibido. Y esa señora seguía diciendo, ¿tú crees eso? Y yo, sí, pero segura que tú lo crees. Entonces yo recordaba y yo escuchaba, no la estaba escuchando a ella ya yo estaba escuchando la voz de Dios. Ya yo sabía que el Señor me estaba hablando por medio de esta señora, que le creyera, que Él tenía propósito, que Él tenía planes. Y hoy en día mi hijo tiene 26 años de edad. Amén. Y es un muchacho muy saludable, me dio una hermosa nieta,
Él es un businessman, a él le gustan los negocios, es un muchacho muy bueno y cada vez que lo veo recuerdo ese milagro y recuerdo que Dios es real y que cuando tenemos fe, Dios nunca nos va a fallar. Pero sí sentías durante todo ese proceso ese miedo. Claro, porque el miedo siempre va a estar. O sea, nosotros siempre vamos a tener miedo. O sea, el miedo llega. No podemos decir, oh, porque yo le creo a Dios, no tengo miedo. El miedo siempre va a estar. El tema es seguir caminando, aún por encima de los miedos y los temores. Seguir caminando, seguir creyéndole a Dios y no permitir que el miedo te gobierne o te paralice. Y hoy tú dices que ese fue otro milagro en tu vida, con tu hijo. Claro. Primero que sí. en el vientre y luego ya cuando tenía esos 6 añitos. Y nada, me llega la pregunta. Y es probable que mucha gente que nos puede estar mirando en estos momentos y que esté mirando esta entrevista por casualidad porque simplemente le salió fe, buscando fe. Porque buscamos, nos aferramos en momentos oscuros a una luz y le llegó esa palabra de fe a través de tu testimonio. ¿Qué le podemos decir a esa madre desesperada que está aferrada solamente a una lucecita tan pequeña como un granito de mostaza? Le puedo decir que como madre, ella tiene una unción, o sea, una unción es como un poder dado por Dios como madre para nosotros orar por nuestros hijos, declarar sobre ellos, profetizar sobre ellos, que aunque tu hijo esté en droga, tú le puedes decir, mira mi hijo, aunque tú estés pasando eso, pero yo creo que tú te vas a levantar y yo te voy a ayudar y voy a orar por ti para que tú te levantes, que aunque tu hijo esté pasando, puede estar preso, pero desde ahí tu oración tiene poder, tu clamor a Dios tiene poder. Y aún en la misma cárcel, Dios puede usar a alguien para hablarle a tu hijo, para llevarle una palabra de esperanza, para que en la misma cárcel tu hijo pueda conocer del Señor y pueda levantarse. Y yo creo mucho en que como madre, o sea, Dios nos permite dar a luz. Y como madre nosotros tenemos una autoridad, ¿verdad? En el mundo espiritual, una autoridad cuando oramos, cuando clamamos, donde tú sabes, tú tienes un hijo y el clamor de una madre es un clamor fuerte, o sea, que resuena, no solamente en lo natural, pero también en el mundo espiritual, que en las cosas que nosotros no vemos, que no entendemos. Y en realidad la Biblia lo dice que hay misterios que nosotros no conocemos, pero una cosa yo sé, es que yo le clamé a Dios y Él me respondió. Yo le clamé por mi hijo y Él me escuchó. Y todos los días cuando mi hijo se levanta, yo veo un milagro. O sea, él hubiera estado en otro lugar. Yo soy un milagro. Si ese muchacho decide apretar esa arma, yo no estuviera aquí. Pero le doy gracias a Dios que pasé todos esos momentos difíciles porque eso ahora me permite ayudar a las personas y decirle, tú puedes, créele a Dios, ora, clama por tus hijos, clama por tu vida, sigue hacia adelante, no te detengas, no te rindas, no temas. Viene una noticia también que viene y te toca directamente en tu vida. ¿Qué pasó? Sí, bueno, cuando estábamos en la temporada del COVID, el virus, ¿verdad? Tocó mi cuerpo y en ese tiempo recuerdo estar en el hospital cuando la doctora me dice, te voy a chequear aquí para asegurar de que tu oxígeno todo está bien, te voy a chequear el cuello, te voy a hacer un sonograma. Y cuando ella me hace el sonograma, ella me dice, estoy viendo unos nódulos que me preocupan un poquito porque no son de agua, tienen como carne. Entonces quiero hacerte una biopsia. Ella me da una cita para hacer una biopsia. Cuando llego allá, ella me dice, no te preocupes mucho porque esto pasa frecuentemente, especialmente en las mujeres. Solamente queremos asegurar de que no tienes nada ahí. Cuando ella me llama para los resultados, ella me dice, me preocupan los resultados. Y me dice, tienes un 70% de que puedes tener cáncer en la tiroides. O sea, un 70% es un número alto. Claro. Incluso un 50 es alto, hasta un 40 es alto. Tú quieres ver un 10, un 20.
ella me dijo, así que como tienes un 70%, tengo que hacerte cirugía, ya te tengo que tratar como un paciente de cáncer. Entonces en ese momento yo le dije, doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Y ella me dice, sí. Yo le dije, entonces si hay un 70% que yo puedo tener cáncer, hay un 30% de que no. Y ella dice, sí, pero ¿por qué la pregunta? Ella me miró como que si yo estaba loca. Porque muchas veces el asunto de fe, la gente no lo entiende. Pero cuando tú le crees a Dios por tu vida, por tus hijos, por tu familia, no importa, porque eso es entre tú y Dios. Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Si hay un 30% de que yo no tengo cáncer, yo le voy a creer a Dios por ese 30%. De que ese 30% es más grande que el 70%. Uh-huh. Y ella como que me miró así como que, ok. Incrédula, yes. Incrédula. Pero seguí con el tratamiento, fui a la cirugía, me sacaron los nódulos, cuando tengo que esperar 2 semanas, porque ahí verdaderamente tienes que estar afuera para ello. O sea, el porcentaje es basado a la biopsia, pero no es hasta que lo sacan y de verdad lo ponen para chequear los resultados ya cuando los nódulos están afuera, es que te dicen si es cáncer o no. Pero al tener un 70%, ya básicamente ellos me estaban tratando como un paciente. Y entonces cuando yo voy a los resultados, ella me dice, déjame chequear. Bueno, no veo, tengo que ver qué tipo de cáncer tú eres, si eres etapa 3, etapa 2, etapa 1, porque tengo que darte el tratamiento, la quimioterapia, todo eso. So ella dijo, déjame llamar al patólogo porque no está claro. Y cuando ella llama al patólogo, ella le dice, mira, puede chequear qué tipo de cáncer ella tiene para darle su tratamiento. Entonces él decía, ¿cuál es el nombre? Ella dijo, Joana Cruz. Y cuando él chequeó, él le dijo, ella no tiene cáncer. Wow. Y ella hizo así con el teléfono y me miró y me dijo, tú no tienes cáncer, puedes irte. Pero ahí ella se recordó cuando yo le dije, le voy a creer a Dios por ese 30%. Yo creo que Dios todavía hace milagros. Pero también quiero decir algo, aún todas esas mujeres y hombres que están pasando ese proceso de cáncer, porque sí llegó positivo, le quiero decir, como quiera, Dios está contigo. Y si te permite pasar el proceso, te va a fortalecer. Solo sigue creyendo y sigue teniendo fe que Dios te puede sanar. Amén. Amén. Y qué bueno que seas un testimonio vivo, ¿verdad? De este mensaje poderoso. Pero durante esa espera de esos resultados, ese silencio. Durante profundo. Esa espera había temor, había incertidumbre, había nervio, había muchas tormentas en la cabeza. Un día yo le creí a Dios y otro día, pero Señor, ¿pero por qué? Porque somos humanos, ¿verdad? Y siempre, aún en medio de tu fe, tú vas a tener esas batallas. Háblanos un poco de tu ministerio y cómo se llama. Mi ministerio, bueno, nuestra fundación junto a mi esposo, que la fundamos por medio de, vimos toda la necesidad, incluyendo la necesidad que hay en Santo Domingo. Empezamos a observar a los jóvenes, las batallas que están teniendo sin padres, sin mentoría, la necesidad de la salud mental. Vimos nuestra comunidad, como en cada plaza hay un smoke shop, tenemos los jóvenes que tienen vicio de drogas. Comenzamos a mirar, ¿verdad? Porque cuando para tú iniciar algo, primero hay una necesidad, ¿qué yo puedo hacer identificar la Claro, situación. Tú identificas la necesidad y tú dices, ¿qué yo puedo hacer para aportar a lo que está sucediendo, a esta necesidad? Y ahí nació iRise Foundation, donde durante todo el año estamos dando capacitación, especialmente trabajamos mucho con la juventud, donde traemos talleres de salud mental, talleres de prevención al tabaco, todos los ingredientes que trae el tabaco que hace daño especialmente a los jóvenes. Hablamos sobre la educación, sobre el acoso escolar. También tenemos talleres donde empoderamos a la familia, traemos mentoría, un poquito de todo para poder aportar. Pero si pudieras hablarle a esa niñita que salió de República Dominicana,
que Wow. llegó a los Estados Unidos Con el sueño de Disney World. con el sueño de Disney World. ¿Qué le podemos decir? Y mirando aquella cámara. Claro que sí. Le pudiera decir que gracias, ¿verdad? Gracias a esa niña que desde niña siempre tenía esa esperanza de soñar. Ese es el sueño que, aunque no es Disney World, ahora es iRise Foundation, ahora es pastorado, comunidad. Pero esa niña que nunca dejó de soñar, esa niña que cuando iba a la escuela dominical escuchaba lo que decía la maestra, aprendió de todas esas historias de éxito, todas esas historias de empoderamiento que hay en la palabra. Esa niña que aunque comía, como estaban hablando antes de la entrevista, café con pan, porque no había mucho que comer, siempre era una niña feliz y siempre era una niña humilde. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque como me crié, todo, le doy gracias a Dios por todo lo que me sucedió en mi vida, porque me ha hecho la mujer que soy ahora. Y he decidido sobrevivir y no ser una víctima, porque siempre vamos a pasar por circunstancias, pero tú decides o tú permites que esa circunstancia defina tu futuro, tu caminar, tu destino, o tú permites que eso te moldee, te haga más fuerte, te haga más firme, despierte esa esencia de Dios que hay en ti, ese diseño de una mujer que, aunque ha sufrido, pero puede decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por Johanna, tenerme aquí. muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Nuestra Gente, aquí contando historias reales de gente como tú y como yo, y muy probable que gente que nos ha estado siguiendo a través de esta plataforma le haya tocado tu palabra. Qué bueno. Y que sea de mucha transformación. Qué bueno. Y le digo a ustedes también que sigan hacia adelante, que este solamente es el inicio, y que mientras ustedes sigan apoyando y sigan contando esas historias, también están sembrando, ¿verdad? En aquellas personas que la están escuchando, y eso es bueno, eso es bien bueno, que todo esto tiene un propósito de ayudar y levantar a la comunidad.